paso de la vida, porque estamos todos en caminos diferentes y lo mismo, de que cuando estamos en el Señor, que estamos todos en el mismo camino, pero hay muchos pasos en la vida. Y quiero empezar hoy y quiero enfocar en 3 palabras, de que estoy enamorándome más y más de castellano y ya buscando más palabras y sinónimos y tal, y a través de escribir un blog y eso, y la verdad estoy disfrutando mucho porque siempre me han gustado las palabras y que quiero enfocar en 3 palabras, que cada una es una predicación, entonces voy a intentar ser breve porque y la primera palabra es reconciliar, que es una palabra teológica en un sentido que la idea de reconciliar, voy a usar mis palabras para ponerlo la idea, que es reconciliar es cuando algo está roto, separado y de ahí unirlo. Lo más básico de esa palabra. Y otro sinónimo que he mirado y tiene la idea de relación, que hay algunas palabras no tienen ese sentido, pero reconciliar normalmente tiene que ver con una relación con alguien, que no reconciliamos con un banco, por ejemplo, que es reconciliar con alguien. Y tenía la idea a veces de enfrentar, porque a veces está roto una relación porque ha pasado algo. A veces tiene que ver con el perdón, a veces tenía la idea de mediar, porque tenemos que tener a alguien con nosotros para ayudarnos de reconciliarlo, esa relación. Pero lo más básico y bíblicamente la relación, primero, el primer paso en el camino con el Señor es empezar el camino. De que este paso, obviamente, es lo más importante. Pero en ese sentido es reconciliar la relación con Dios. Porque no podemos andar con Él si no estamos en su camino. Y vamos a empezar hoy en Romanos, que es quizás lo más breve, que hay mucho que habla de reconciliar, mucha escritura. Pero quiero enfocar en Romanos 5 para esa palabra. Romanos 5, versículos 10 y 11. Porque yo creo que en un sentido es lo más gráfico, porque empieza diciendo, porque sí siendo enemigos, fue nuestra relación con Dios antes de conocerle, antes de tener una relación con Él, somos enemigos de Él. Y no por culpa nuestra, culpa nuestra sí, como seres humanos con pecado, nacimos así, y sin hacer nada más que nacer, somos su enemigo. Y nadie quiere escuchar eso, porque siempre queremos un medio de amor, que es bueno, que somos buenos también, pero en realidad nuestro pecado nos ha hecho una separación desde el nacimiento. Y dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y lo bonito es que nacimos así, pero en el plan de Dios desde el principio de la creación, Dios tuvo un plan para reconciliarnos. Y para empezar ese camino tenemos que reconciliar esa relación, para tomar un paso en ese camino. Y el plan es sencillo y complicado. Porque simplemente es creer en su plan, como vemos aquí, de la muerte de su Hijo, ofreció su Hijo para nosotros, para reconciliarnos y depender de Él. Y con esa idea quiero ir a Juan, porque quiero poner algunos ejemplos para ayudarnos a ver cómo funciona cada palabra. Y he elegido una historia en Juan 9, cogiendo esa idea de separación y reconciliación de Juan 9, en que encontramos un ciego. Y he elegido esa historia porque muchas veces
Hay gente que dijo, yo sé quién es Dios, yo tengo mi relación propia con Él, hago lo que quiero, que yo sé quién es. Y esa historia es clave para mí, para entender, no solo es importante saber quién es conocerle. Porque que si vemos en esta historia, no vamos a, la historia en sí es un capítulo, pero vamos a leer el principio al fin, y después te digo por qué. Pero el versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, y la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra y hizo un lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Que es un encuentro increíble. Yo creo que la gente no sabía quién era exactamente, porque seguro este hombre, que aquí ni tenemos un nombre, su nombre fue el ciego. A veces nuestra circunstancia y no somos conocidos por quienes somos, tanto lo que nos pasa en la vida. Porque una circunstancia que tenemos que no podemos superar y somos conocidos más por eso que nuestra propia persona. Pero en este caso, que aquí hay un hombre que durante toda la vida nació ciego, y para mí es increíble. Yo no sé vosotros que si pensáis en esa cosa, pero yo de vez en cuando pienso que cómo sería ciego o mudo, o que sin oír nada. Y claro, de pecar en esa edad sería perder la vista, pero saber cómo son los colores, saber cómo es una cara, saber cómo funciona más o menos la vida. Pero este hombre nunca había visto nada. Entonces, claro, él tuvo ese encuentro con Jesús, pero sin ver su cara, solo escuchar su palabra. No sé cómo llegó a Siloé, porque supongo sabía el camino, porque los ciegos también muchos tienen la capacidad de andar sin ayuda porque va por un camino conocido, pues sabe cómo llegar. Pero tuve ese encuentro, pero ni sabía quién era. Ni movió y no sabía ni decir a la persona. Y no vamos a entrar toda la conversación porque este pobre que recibió la vista, ya su vida se convirtió en un debate. Si lee entre el versículo 13 a 34, los fariseos empiezan con él, cómo ha recibido la vista, como quién te ha dicho eso y tal. Y la verdad, ni felicitando por recibir la vista. Este es lo que me cuenta más. Él no le importaba nada de la vida de este hombre. Lo que le importaba es acusar a Jesús de hacer algo malo. Y mientras aquí es este hombre sufriendo, en un sentido, por no, que él dice, para dar ejemplo, porque en medio de ese debate que llevaron a sus padres, es decir, que tú sabes quién ha sanado a tu hijo, y yo dije, mayor de edad, habla con él. Y me encanta porque él al final
cuando dije en el versículo 25, si es pecador, no lo sé, hablando de Jesús. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Pero aún así, no conoció a Jesús. Solo sabía que ya tenía la capacidad de ver. Y porque después del versículo 35 vamos a retomar la historia, porque aquí es donde tiene un encuentro con Jesús. Porque en el versículo 35 dice, oyó Jesús que le había expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que había contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y este ciego no solo tuvo un encuentro donde perdió la vista, pero ya el siguiente paso de creer en Jesús como Hijo de Dios, con toda la capacidad de empezar ese camino. Y a veces que no era, porque si hubiera salido sin ese encuentro, ahora decía que yo era ciego, ya veo, hay un hombre que se llama Jesús y tal y tal. Pero él en ese momento tuvo un paso más. No solo de recibir la vista, pero empezar esa relación de que tú eres quien me ha salvado. No hablando de la muerte, porque era antes de la muerte de Jesucristo. Pero este hombre entendió la necesidad de empezar el camino que es con Jesús, de creer en él y además la respuesta más natural, adoración. Y eso es como empezamos todos, de una manera u otra. A veces hay gente que empieza el camino poco a poco, escucha durante años quién es Jesús. Yo conozco, tengo un amigo que en los Estados Unidos que se convirtió su mujer y él empezó a ir a la iglesia con ella. Y él sabía perfectamente que no era creyente, además lo decía, si lo preguntaba, él decía que no lo creo, pero por amor de mi mujer, voy. Y lo más interesante, llevaba 11 años yendo a una iglesia. Y es un hombre muy, no tímido, pero muy noble, que se ve que es un buen hombre. Y es curioso, después de 11 años, los líderes de la iglesia empezaron a decir, bueno, a lo mejor que puede ayudarnos en el liderazgo, puede recoger la ofrenda, puede hacer cosas porque parece un buen hombre. Y cuando le preguntaron, él decía, pero no soy creyente. Y por fin algo le dijo, ¿tú quieres ser salvo? Y él dice que sí. Después de 11 años en la iglesia. Y cuando él me contó su testimonio, digo, ¿pero qué estaba pensando? Él decía, pues yo, la verdad, que yo iba a la iglesia, me gustaban las predicaciones, que teníamos ya buenas amistades, era bueno para mi mujer y mis hijos, y lo veía bien, pero hasta este punto que alguien me preguntó directamente a la cara, no sé, no había pensado que era para mí, fuera para mí. Y por eso hoy quiero decirte, ¿tú quieres ser salvo? Porque desde este momento de escuchar esa historia, digo, de vez en cuando tenemos que preguntar en la iglesia. Porque sobre todo las buenas personas. Porque que muchas veces hacemos una comparación y bueno, por lo menos mejor que que viene a la iglesia, pero de venir a la iglesia no es lo que te salva, ni mucho menos. Es hacer un paso de creer en Jesucristo. Y tenemos que enfrentar este paso antes de empezar a caminar con Él. Y la única cosa que este hombre me dijo, que por estar tantos años en la iglesia, su crecimiento era súper rápido porque llevaba mucho tiempo
escuchando y tenía un montón de versículos y me decía, pero por fin entendía lo que decía, porque muchas veces dije, yo me escuchaba, me parecía palabra bonita, pero realmente se quedaba así. Yo decía, ya me abrí mis ojos, entendí. Y aquí tenemos un ejemplo también con Jesús. Este encuentro no solo debe ver la vista física, pero este hombre con un encuentro de enfrentar esa pregunta con Jesús, tuvo la vista espiritual de creer en Él. Entonces, si tú no has hecho ese paso, por favor, cree en Él como Salvador. De no solo saber quién es, pero conocerle. Y ya después de ese camino, que este es lo más principal, pero después muchos sabemos por llevar años en el Señor que después hay muchos pasos en la vida. Y una palabra creo que es importante en ese camino es renovar. Y en vez de pensar en esa palabra, porque acabo de renovar mi residencia, mi tarjeta de residencia como extranjera. Y siempre tenía miedo de entrar en extranjería porque si me rechazan, ¿qué tal? Pues la cosa que, bueno, en fin, que tengo permanencia aquí. Porque para tantos años que no pueden quitar, si no lo hago algo ilegal, no va a rechazar. Simplemente es renovar la tarjeta. Como vosotros, con Jenny, de vez en cuando tiene que ir. Pasaporte funciona así también. Y sobre todo con los niños. Tiene que renovar un pasaporte más frecuente porque se va creciendo, cambia la cara, que entonces tiene que renovar la cosa más frecuente porque para reconocer la foto en la tarjeta. Pero nosotros también tenemos que renovar nuestra vida espiritual. Y quiero ir a Proverbios 4. Porque yo creo que en el camino tenemos que andar muy cuidadosamente en el camino, porque es tan fácil de desviarnos. Y en Proverbios 4, el versículo, bueno, yo voy a empezar en el versículo 20, que dice, en Proverbios 4:20, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre todo cosa guarda tu corazón, porque en él mana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y Dirijanse tus párpados hacia lo que tenés delante. Así examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparte tu pie del mal. Cuando andamos, es curioso, no sé si sabéis, de la práctica de caminar, si tú miras los pies, es curioso, no andas recta. Porque empieza un poco de izquierda, por un poco a la derecha. Y yo creo que en nuestro camino diario tenemos que tener la mirada en el sitio correcto, que es Jesucristo, a través de su palabra. Por eso la palabra aquí dice que tenemos que buscarle en la palabra. Tuve una conversación con alguien desde hace poco, y es alguien que le gusta orar, le gusta hablar del Señor, pero muchas veces no tiene un tiempo personal en la palabra. Y te dicen, pero eso es lo que tenemos en común. Tú puedes decirme tu experiencia, y ese vale mucho. Pero lo que tenemos es la palabra, eso es lo que viene de Dios.
Y somos tan capaces de mirarlo de pie y empezamos a andar y sin darse cuenta estamos así o así. Y yo creo que con más años y con cambios sobre todo empezamos a mirar así. Qué bueno era el pasado, ¿no? Antes del año 2020, qué bueno. La vida era tan buena antes de, tú puedes poner la experiencia en tu vida. Y empezamos a mirar así. Y es curioso porque Lucas, que Jesús habla de ese tema, y en Lucas 9, hablando de cómo seguirle. Lucas 9, el último versículo del capítulo dice, Jesús le dijo, el versículo 62, ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y yo sé que la mayoría de nosotros no soy de campo, pero yo sí. Y es que mi padre me contaba mucho porque, sobre todo antiguamente, para hacer filas rectas, que claro, lo que está haciendo la obra está detrás de ti, la máquina está por detrás, la y claro, la tendencia es mirar así a ver si está funcionando bien. Pero si miras atrás, no tiene filas rectas. Y mi bisabuelo tenía la fama, no sé por qué, es que entre los campesinos lo que tiene fama por alguna cosa es diferente que en la ciudad. Pero es que caben más semillas en una fila recta. En un sentido. Y después es más fácil manejar. Porque si toda la fila va así, y las siguientes son así, y ya de volver, ya es más fácil trabajar el campo. Y mi padre decía, yo no lo sé, es que yo siempre tengo la fila así en el campo. Y mi padre, claro, mirando atrás, mirando la máquina, y no, lo que los campesinos tienen que hacer es poner sus ojos en un punto al fin del campo y no mover los ojos y conducir directamente a ese punto. Y eso es como se hace la fila recta. Y qué bonito que ese es nuestro camino con el Señor. No podemos cambiar la vista y lo fácil que es. Y si estamos así, mirando atrás, y puede ser por un motivo, puede ser porque los años atrás eran tan buenos, fueron buenísimos, y puede ser porque no fueron tan buenos. Porque a veces somos los peores para perdonar a nosotros mismos, nuestros pecados del pasado. Que el Señor nos perdona y Él sigue. Y somos nosotros, pero el Señor, y yo he hecho eso. Y nos cuesta ya andar y seguir la fila. Y sembrar así. Así que la importancia de renovar cada día. Levantarse y decir, Señor, voy a seguirte hoy. Y yo creo un poco porque si solo voy a seguirte, que ya hoy no tanto, mañana no tanto, o fallamos hoy, y entonces mañana, el día siguiente tenemos que empezar otra vez. Es como el régimen para hacer ejercicio. Muchas veces la gente no empieza porque dice, mañana no puedo, entonces hoy no voy a empezar. Es así, hoy voy a hacerlo, aunque mañana no ando, no voy al gimnasio, pero sí, voy hoy. Y es decir, cada día, Señor, hoy sí. Y al día siguiente, hoy sí. Para que no miramos atrás, ni a la izquierda, ni a la derecha. Porque si cuando llegan las crisis, y llegarán, podemos encontrarnos con problemas.
hay hombres y mujeres que llegan al fin y están ya en otro camino y ni se daban cuenta de cómo. Y un ejemplo es Elías, el primero de Reyes, que tuvo una crisis emocional como profeta. Y tuvo una crisis personal y Dios tenía que descansar de él. La primera de Reyes 19, no han mirado por el tiempo ahora, pero es que este tiempo y me encanta porque la primera instrucción de Dios no fue tiene que arreglar tu vida. Fue primero de come y duerme. Y después era ya después de 3 días, ya vamos a hablar. Y tenemos que recuperarnos. Hay otro Juan el Bautista, ya cuando estaba en la cárcel, él envió que fue un profeta, una persona importante, además Jesús dice que era el profeta más importante que vivía. Pero dentro de la cárcel, justo antes de su muerte, envió a sus discípulos para preguntar si Jesús era de verdad o no. Y la duda no fue un problema. Jesús respondió que sí, que bueno, además hizo milagros para mostrarle que sí, yo sé quién yo soy y tú has dicho que. Y podemos preguntar, podemos tener dudas, pero tenemos que buscar la respuesta en el sitio correcto. Y no ya buscando toda la otra información a la izquierda y a la derecha. Es otra vez. Camino recto. Y es difícil o fácil, ¿sabes? Porque es algo diario. Y si no lo hacemos, podemos quedarnos en un punto en que el paso que necesitamos es restauración. Y esa es la última palabra. Y vamos a mirar, porque restauración es otra cosa. Renovar es algo que está en condiciones, pero de vez en cuando tiene que reelegir, reformar, pero no es un cambio en sí. Restaurar, sí. Yo soy una de las personas que mira en los pueblos que está al lado de contenedores. Tengo que confesar que no me gusta tirar cosas que pueden ser útiles y ya ahora mismo en mi entrada tengo una silla que no está roto, yo lo veo bien y siempre lo dejo abajo en mi entrada y que después de entrar a mi casa ya tengo que subir una escalera. Y lo dejo abajo a ver si puede, antes de ponerlo en mi casa. Y con la idea de ya restaurarlo, de reformarlo, y porque no me gusta ya dejar cosas para los contenedores cuando es algo que se puede ser útil. Y además, creo que hablamos la semana pasada que a mí me gusta arreglar cosas. Y tengo una tendencia me gustaría también arreglar a personas. Y no funciona. Entonces, empecé a restaurar los muebles para acordarme que se puede restaurar muebles, pero no personas. Solo Dios puede hacer eso. Y vamos a mirar en Lucas 15, que es una historia dentro y fuera de la iglesia súper conocida. Una historia, es una parábola de Dios. Y es curioso porque es en Lucas 15, versículo 11, y el título, como te digo la semana pasada, no es inspirado, porque los títulos están ahí para leernos. Y yo, si fuera yo pusiera otra. No muchos lo piensan esa cosa, pero mi título sería 2 hijos perdidos. Y vamos a leerlo y después os explico. Que dice en el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas. 15, 11. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor, Jesús está hablando. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo con todo el hijo menor,
se fue lejos de una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y que comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y le echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saca el mejor vestido y vestidle, y ponen un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, que había perdido y es hallado, y que comenzaron a regocijarse. Amén. Y voy a parar porque quiero hablar del primer hijo, que hablamos mucho de ese hijo, y no quiero entrar en el debate. Esa es una historia que usamos mucho, como alguien tiene que arrepentirse para ser salvo. Yo no lo veo de esta manera, porque era el hijo del padre. Y podemos después hablarlo si quiere, pero yo veo este hombre fue el hijo. Estaba ya en camino, que no podría rechazar, y por eso cuando llegó a su padre, le dijo: yo ya no soy digno. Ese sí, era la verdad. Pero el padre no podría negar a su hijo. Él decía: tú eres mi hijo. Y fue restaurarlo, como un hijo que se fue muy, muy lejos de la familia, haciendo su pecado, malgastando su herencia. Y todos conocemos a gente que se han hecho así, de empezar el camino, de reconciliar su relación con Dios, empezar el camino, y a veces interiormente, como este hijo, dice: ya, hasta aquí. Yo no quiero saber más de ti, Señor. Dios, me voy a la iglesia, al camino, a todo, y voy a hacer lo que me da las ganas. Y nos gusta mucho esa historia porque nos da esperanza, y debemos darnos esperanza. Y por lo que llevan años orando por un hijo, por un padre, para una madre, a alguien en tu familia que se empezó el camino y lo dejó, seguimos orando, porque esta historia nos dice que todo es posible con Dios, que puedan volver. Y tenemos esa esperanza, que volverán. Y la restauración, claro, este hombre ya andaba con sus cicatrices por vivir como vivía. Había vivido de una manera que no debería. Pero la restauración fuera posible. Y a veces elija mucho un mueble gastado, porque si tenemos una infección, la única manera, si es profundo, es limpiarlo y duele. Pero después dice: no se queda solo limpio, pero sano.
Y Dios es un Dios de restauración, es un Dios de reconciliación. Él quiere que seamos salvos y que andamos con Él. Lo más ideal que andamos con Él todos los días de nuestra vida, cuidadosamente, sin mirar atrás, ni la izquierda ni la derecha. Pero también cuando desviamos, Él está diciendo, aquí estoy. Este padre salió esperando la vuelta de su hijo. Y lo que viven en esa circunstancia, si tú estás viviendo así, el Padre está esperándote y va a esperar. Pero quiero seguir porque el segundo hijo me cuesta más. Tengo que confesar. Y porque él, en el versículo 25, dice a su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, para haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ya ha revivido, y había perdido, y es hallado. Y este hijo mayor era andando recto. Como dijo que yo nunca habiendo desobedecido jamás, pero vivía con un orgullo que sin saberlo era perdido también. Al lado de padre, sin disfrutar de la vida del padre, sin reconocer su propio pecado. Y yo creo que es fácil muchas veces en nuestra vida de hacer comparaciones. En vez de ver o mirar a Jesús, mirar a Él. Soy mejor que mejor que ese. Por lo menos no lo hago eso. Y si hay algo que tengo que arreglar, bueno, pero por lo menos no lo hago ese, como este. Y ni estamos en el camino recto porque no nos damos cuenta de nuestro propio pecado. Y ni estamos conscientes de nuestro estado como hijo. Y no, igual, era hijo, entonces no estaba hablando de no era salvo, pero de que perdiendo la bendición e incluso pecando por su orgullo. Y ni era capaz de tener alegría con la vuelta de su hermano. ¿Y cuánto iglesias entremos y no hay gozo, y no hay alegría, y ni esperanza, porque no estamos conscientes del camino del Señor, lo que tenemos, las bendiciones, como ahora que hoy nos quejamos de todo, y no reconocemos la obra del Señor en nuestra vida, ni vamos a celebrarlo, y tenemos que celebrar lo que el Señor está haciendo en nuestro día a día. Y claro, la idea de mantenerse recto, pero no por nosotros, a través de Él. Porque podemos andar rectamente por nuestra cuenta. Y sobre todo, si ya me comparo con otro, que no estoy aquí porque este está ahí, entonces voy a mantenerme aquí.
bueno, hay otro peor ahí, entonces yo me voy recto. Pero a veces lo que hacemos no andamos, hacemos así. Y tú sabes si mantiene eso, sin moverse, poco a poco, ¿qué pasa? ¿Sabéis? Si yo hago eso sin pensarlo, poco a poco, ya me pongo más atrás. Tiene que hacerlo en casa, es curioso. No podemos andar sin moverse adelante. Este hijo está haciendo pasos, pero no está andando por delante. ¿Y qué pasa? Se quedó con amargo, que no estaba disfrutando, no estaba haciendo su por obligación. Y Dios, quiero que lo seguimos por gozo, porque queremos, por la necesidad que tenemos. Lo hemos cantado, te necesito. Y este hijo no necesitaba al padre por su vista. Él podía por su propia fuerza. Y el padre tenía que enfrentarlo en ese momento. Y a veces tenemos que mirarnos nosotros mismos de qué estoy haciendo. Estoy enfadado con lo que está pasando porque yo pienso que yo puedo hacerlo mejor. Porque que estoy de mal gusto porque yo veo que este está progresando más rápido que yo. Este tiene más responsabilidades porque no me mira a mí. Yo estoy haciendo todo lo correcto. Y el padre está, pero ven acá, vamos a celebrar. La vuelta de un pecador que ya quiere caminar conmigo, qué alegría, ¿no? Entonces, que este hijo estaba perdido en el camino, no en el sentido de ir muy lejos, pero no darse cuenta de lo que tenía delante, a su lado, y disfrutar los beneficios y de tener el gozo del Señor. Que es algo que hemos notado en ese tiempo tan difícil que a veces incluso dentro de la iglesia, igual que en la calle, falta esperanza. Y ese es un problema, que debemos tener más esperanza que nadie. Si no por las circunstancias de hoy, que tenemos la promesa del futuro con el Señor para eternidad. Este tiempo corto, sí, vamos a pasar mucha prueba y mucha dificultad, pero en comparación con el futuro, eternidad. Así que lo que tenemos aquí, que hay muchos pasos en la vida. Y tenemos que revisar un poquito, tenemos que ver, y me pregunto, ¿dónde estás en el camino? ¿Estás al principio sin tomar este primer paso? Porque no puede empezar a andar con el Señor si no es hecho esa reconciliación. Desde yo creo en ti. Sin entender todo. Yo, este ciego, que recibía la vista, no entendía toda la teoría. Pero sabía que antes no veía y ahora sí. Y creía en Jesús en este punto de su vida, para empezar a andar. Y después tenemos que renovar cada día y mirar. Nada atrás, nada a la izquierda, ni a la derecha, así. Y después y en el caso que desviamos, porque pasa, tenemos que volver. Y si estamos en camino sin andar, a veces tenemos que renovar la esperanza, como este último hijo, este hijo mayor, que vivimos con alegría, con esperanza, andando con el Señor cada día. Así que dejo ese reto, que ya revisamos nuestro camino y si necesitas hablar con alguien para ayudarte de ya coger ese camino, que hablamos, o con alguien más en la iglesia. Así que nada, muchas bendiciones y si alguien quiere orar, que oramos y Raquel va a venir otra vez.